agosto del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo y qué gusto estar de vuelta con ustedes. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Del plan económico del gobierno, luego de diálogos con todos los sectores económicos, políticos y sociales, las observaciones, apoyos y reparos. No hay un plan perfecto, los hechos van a hablar sobre los resultados concretos. También estará Pablo Dávalos, analista económico, veedor de la Auditoría de Contraloría a la Deuda Pública, las recomendaciones de Contraloría sobre lo que es deuda pública a contabilizarse y este régimen interino para cuadrar el equilibrio y la estabilidad fiscal. Y además nos acompañará Juan Pablo Albán, consejero de la Judicatura Transitorio. La inquietud sobre prácticas de consejeros que constituirían injerencia en la justicia al estilo del Consejo Destituido, reformas a la ley para cambios institucionales y no solo de ejecutores, lo vamos a analizar. El caso por presunto peculado en la SECOM, por el cual es procesado penalmente desde el jueves Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, es solo uno de al menos 10 expedientes que le ha abierto la Fiscalía General del Estado. Varios se originan en informes con responsabilidad penal emitidos por la Contraloría y otros en reportes de operaciones inusuales de la Unidad de Análisis Financiero UAFE. Desde este jueves, Fernando Alvarado responde a la justicia en calidad de procesado por presuntas irregularidades en contratos relacionados con los enlaces sabatinos y con monitoreo a medios no alineados al correísmo. La Contraloría señala un posible perjuicio al Estado superior a los $250.000. Pero este es solo uno de al menos 10 expedientes abiertos por la Fiscalía General del Estado para investigar al exsecretario de Comunicación, la mayoría por peculado, a raíz de informes con indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría. Una indagación con fecha 24 de mayo de 2018 tiene que ver con pagos al equipo de fútbol Barcelona, sin que exista un contrato con el club deportivo. 4 investigaciones tienen relación con los canales incautados Gama TV y TC Televisión. Se registra pagos de arriendos de casas para sus directivos, salarios a un gerente general antes de que sea nombrado en el cargo, pagos a agencias publicitarias en montos excesivos e incremento de sueldos a altos funcionarios sin justificativo alguno. Otra indagación se abrió a raíz de un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que detectó ingresos inusuales e injustificados en las cuentas de Fernando Alvarado y también de su hermano Vinicio Alvarado. Además, un entramado de empresas que pertenece a sus familiares y que movió más de $160 millones. Recibieron más de 7 millones en contratos públicos. Fernando Alvarado ya está con grillete electrónico. El próximo 24 de agosto deberá cumplir por primera vez la medida de presentación periódica ante la autoridad y ya no puede abandonar el país. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días, bienvenida a tus vacaciones. Buenos días a todos. Sorprende que bajo la espectacular cortina de humo del apresamiento y traslado para ser penalmente encausado, el juez no haya dispuesto la prohibición de enajenar, que es de cajón, como medida cautelar en todo delito económico. Y peor, el de peculado, que es el más grave. Pues con grillete, igual si quiere abandona el país y se pone a buen recaudo, igual que sus propiedades. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Finalmente, al 15º mes de gobierno, se definió un plan económico mediante diálogo exhaustivo con todos los sectores políticos, económicos, sin exclusión alguna, lo que tampoco significa que hubo consenso, pues la Constitución autoriza al gobierno a asumir la responsabilidad del plan política, económica e históricamente. Richard Martínez, ministro de Economía, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Un cordial saludo y a la audiencia también. No hay plan económico perfecto y lo único que permite evaluarlos cabalmente son sus resultados. Examinaremos algunas observaciones formuladas respecto a las remisiones del asambleísta Pavel Muñoz y Giovanni Tariguana
director de Unidad Popular, que señalaron lo siguiente. La última remisión que se utilizó en el año 2015, teníamos una previsión de decrecimiento económico y un barril de petróleo que había bajado incluso de los $20 por cada barril. En cambio que en este momento, Alfredo, tenemos por previsiones del Banco Central, de ninguna otra institución, crecimiento positivo de 3%, dijeron al inicio, hoy han hecho una corrección de 2,4%, un barril que es 48% mayor al que presupuestaron en el año 2018. Es indispensable, se vuelven indispensables remisiones cuando si en un lado yo digo que tengo un déficit fiscal y por el otro lado renuncio a cobrar $2.000 millones en, digamos, de deudas tributarias que están en este momento sentadas, entonces me parece que hay un descalce en el discurso. Y de manera graciosa acaba de aprobarse una tercera remisión para perdonarles a solamente 60 empresas $1.700 millones. ¿Quiénes son? 700 millones las empresas petroleras transnacionales. Los 3 bancos más importantes reciben un perdón equivalente a $47 millones. La bananera Noboa, 44 millones. No hay derecho que mientras los grupos empresariales reciben incentivos, remisiones, perdones, en cambio al pueblo ecuatoriano se le meta la mano al bolsillo y se aplique un modelo neoliberal. En la crisis demanda dinero con urgencia. Lo importante es que las remisiones no se repitan, pues la costumbre no constituye derecho. ¿Hasta cuándo habrá liquidez al gobierno esta medida? ¿Reduce la necesidad de endeudarse? Gracias, Alfredo. Efectivamente, creo que el proyecto de ley, como se señalaba al inicio, es un proyecto de ley que marca una clara ruta de lo que quiere el gobierno y de lo que quiere el país, pues finalmente ha sido aprobado en el legislativo por distintas bancadas. Por un lado, quitarle carga a los ciudadanos, quitarles carga y darles más oxígeno a los pequeños empresarios y por el otro lado trazar una clara trayectoria de equilibrio fiscal en el mediano plazo. En relación al tema concreto de la remisión tributaria, que hay que desmitificar varias cosas. Primero, sí llama la atención, Alfredo, que asambleístas y personeros públicos del año 2015 hoy critiquen una remisión que es mucho más beneficiosa que la del 2015. Y claro, intentarán buscar cualquier artilugio económico para tratar de justificar su posición. Pero al margen de ello, lo importante es que clarifiquemos algunos conceptos. Fíjese usted, de los 4.000 millones aproximadamente que están en deuda efectivamente, cerca de 2.400 corresponden al capital de procesos que están en litigio y de esos 2.400 nosotros esperamos recuperar cerca de $600 millones. Lo restante, los $1.700 millones, van a quedarse en litigio y el Estado va a aplicar todo el peso de la ley y el Estado va a aplicar todo el marco jurídico vigente para defender la posición del Estado ecuatoriano. Es decir, que no se está condonando, como se ha mencionado, sino que es una remisión de mutua conveniencia y lo que no se dice es que del total de la remisión, el 80% de los beneficiarios, van a ser micro, pequeños empresarios. Y otra cosa que nos parece muy importante, porque esta ley está pensada en el futuro y el bienestar de los ecuatorianos, es que hay temas que no han salido a la luz pública de manera notoria. Por ejemplo, hay más de 300.000 personas que hoy están en categoría E del Buró de Créditos y de la Central de Riesgos. Esas personas que por muchos años no han podido limpiar su historial crediticio van a poder hacerlo durante los próximos 90 días. Nos parece que es muy importante este beneficio para los ciudadanos porque les va a permitir acceso a crédito. Les vamos a acompañar a esas personas para que puedan recuperar su capacidad de acceder a un crédito que es muy importante. Además, hay beneficios, por ejemplo, para los exbecarios del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, hoy inexistente ya el instituto. Pero esas personas que por alguna razón no han podido pagar a tiempo sus créditos y que hoy tienen procesos legales en marcha por aquello, también pueden acogerse a esta remisión. Es decir, es una remisión que beneficia a los ciudadanos por el lado del IESE, de la Agencia Nacional de Tránsito, de los GATS, de la Superintendencia. Es una remisión que está pensada en quitarle peso de encima a los ciudadanos. Ahora, ¿en qué medida la remisión alivia el déficit fiscal, evita la necesidad de nuevo endeudamiento?
Como punto de partida, Alfredo, buenas noticias. Este año, entre enero y julio, tenemos un déficit cercano a los 800 millones de dólares, es decir, una reducción de 66% frente al déficit registrado en enero-julio del año pasado. Es decir, estamos por la ruta correcta. La remisión se necesita. ¿Por qué? Porque aun cuando hayamos hecho este esfuerzo y vamos a seguir en la línea de la optimización del gasto público, no es suficiente. La cifra que nosotros estimamos recaudar por concepto de remisión es cercana a los 600 millones de dólares. Eso nos permitirá cerrar el año con cerca de 1.200 millones de dólares de déficit primario, es decir, aquel que no contabiliza deuda, y aproximadamente 4.000 millones de dólares del déficit global. Es importante ir cerrando la brecha de financiamiento y el déficit fiscal en el largo plazo. ¿Por qué? Porque a mayor déficit, mayor deuda, y los esfuerzos que tenemos que hacer para el próximo año, Alfredo, son esfuerzos importantes. Por ejemplo, la disposición de la Corte Constitucional del pago del 40% de las pensiones jubilares, que tenemos que cumplirla efectivamente como Estado. Más allá de esa disposición de la Corte, porque consideramos que así hay que hacerlo, son cerca un poco más de 1.500 millones de dólares. Entonces, hay que ir optimizando la economía. Esto es como en la economía familiar. Bueno, ese tipo de gasto es clasificado como un subsidio, ese aporte al IES. Ahora, justamente ahora está pasando que la necesidad del IES
Ábalos, analista económico, catedrático universitario, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un buen día a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. Buenos días también. Está previsto que la ley de fomento productivo entre al registro oficial el 25 de agosto, que empezaría a regir a partir de ese día. En la parte en que se habla del equilibrio fiscal, se refieren a poner el régimen de la deuda en conformidad con el informe de Contraloría. Y usted, que fue parte de la veeduría para la auditoría de la deuda pública entre el 2012 y el 2017, ¿qué observaciones cree que se deben considerar para que el tema de lograr el equilibrio fiscal, que es el objetivo, no quede solo como un intento? Una sorpresa, porque en la veeduría de la deuda nosotros constatamos, por ejemplo, que la presencia de la regla macrofiscal que establecía un límite del 40% en una economía que necesita liquidez, una economía dolarizada, había que cambiarla y había que darle al Estado la posibilidad de financiar esa liquidez. Nosotros en la Comisión de la Veeduría de la Deuda establecimos efectivamente el hecho de que esa regla macrofiscal, cuando sea cambiada, le permita al país manejar de una manera más sólida su liquidez. Lamentablemente esa exhortación no fue recogida por la ley. La ley le acota mucho al gobierno, la ley le reduce la posibilidad de generar liquidez para la economía, porque esa regla macrofiscal del 40%, cuando ya estábamos en un límite del 65% de endeudamiento con respecto al PIB, otra vez se retoma en la nueva ley. Entonces esto va a contrapunto de lo que había dicho la Contraloría, y además establece una situación que nosotros no sabemos cómo calificar, porque dice: en estos 3 primeros años el gobierno puede endeudarse, pero a partir del siguiente gobierno el gobierno ya tiene que responder al 40%. No vemos cómo este gobierno se libra la necesidad de cumplir con la regla macrofiscal y deja al próximo gobierno la necesidad de tener una posición con respecto a ese 40%. Claro, pero luego está qué dejan como una regla macrofiscal, qué dejan para que esté estipulado en un reglamento y luego que está en la ley, porque la verdad es que este gobierno, para cerrar incluso el 2008 y todo su periodo, sigue necesitando financiamiento, y eso podría ser una constante, digamos, para los próximos años. Entonces, ¿qué pasa cuando no se especifica en la ley, sino en un reglamento? Por ejemplo, lo que se refiere al techo, los métodos de cálculo, porque una cosa es modificar una ley y otra, la facilidad que tiene el presidente para cambiar de un toque un reglamento. De hecho, fue por eso que el expresidente Correa, mediante un reglamento, pudo cambiar su fórmula de cálculo de la deuda. Sí, la regla macrofiscal del 40% es impracticable. El país tiene que saber que eso que está en la ley, que la ley fue mal hecha, fue impracticable. Es igual que la remisión. La remisión también es impracticable. La remisión, por ejemplo, le deja sin espacio político al gobierno como para proponer otras medidas. El momento que el gobierno dice voy a eliminar subsidios, por ejemplo, cuando está realizando un sacrificio fiscal de más de 4.000 millones, entonces le deja sin piso, ¿no? Igual la regla macrofiscal. No se puede cambiar por reglamento la regla macrofiscal. El expresidente Correa tuvo un problemas con la Contraloría por haber pretendido cambiar con reglamento la ley. Igual el próximo gobierno. Entonces no se entiende cómo este gobierno se abstiene de cumplir con la regla macrofiscal y deja para el próximo gobierno el cumplimiento de esa regla macrofiscal. ¿Qué es lo más saludable? ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué es lo que el país debe hacer? Eliminar esa regla macrofiscal, cambiar y transformarla absolutamente. Lamentablemente no se hizo eso y se le deja un dogal al próximo gobierno. Se le dice, mira, tú no puedes endeudarte más del 40%. Yo te voy a dejar endeudado en 70, 80, 90%, pero tú cuando asumas el próximo gobierno tienes que bajar la deuda al 40%. Eso es decir, el peligro de que por esta vez yo sí me sigo endeudando, pero el próximo periodo, el próximo gobierno, ahí sí cumplan. Ahora, el gran argumento es que hoy no se pueden apagar los motores y que se requiere todavía mayor financiamiento por cómo recibieron la economía. Pero no se le puede hacer eso al próximo gobierno. Y eso le quiero preguntar, ¿se ve posible que se puedan llegar a cumplir los objetivos, incluso con lo que hemos estado viendo ya, los objetivos de equilibrio fiscal, incluso llegar a bajar el endeudamiento o la necesidad de endeudamiento para llegar a respetar un techo? ¿Es posible si hoy bajan impuestos, algunos, pero bajan, y hay una remisión de deudas, grandes empresas deudoras que ahora se están viendo beneficiadas por no haber pagado, pero les perdonan los intereses, recaudan esos $600 millones, pero va a ser necesario entonces otras medidas quizás más duras para compensar ingresos?
El gobierno no tiene espacio social, político e institucional para nuevas medidas. El momento en que el gobierno, por ejemplo, decida incrementar el precio de las gasolinas, sea la super o sea la extra, inmediatamente entramos en una crisis de gobernabilidad. La economía se sustenta en entramados institucionales, la economía se sustenta en acuerdos sociales y el gobierno está rompiendo esos acuerdos sociales. Entonces, este momento el gobierno de una u otra manera tiene, creo yo, que buscar otros caminos, otros mecanismos, porque la ley que acaba de aprobarse es una ley que está en contra del ciclo económico, incluso porque fíjate, la economía está creciendo, tenemos crecimiento de las exportaciones, tenemos que las remesas de migrantes alcanzan su techo histórico, pero la ley le estrangula financieramente al Estado ecuatoriano. Era tan fuerte esta ley, el estrangulamiento fue tan fuerte, por ejemplo, que le prohibían toda posibilidad de crédito interno. En las últimas revisiones enviadas por el mismo Ejecutivo se cambió eso y se posibilitó, por ejemplo, que el Estado se endeude con el BIES. Propio. ¿No? Bueno, y también lo hizo de algunas otras maneras, Central. Independientemente de lo que decía la ley, pudieron endeudarse interna y externamente, pero hay una apremiante necesidad de recortar costos y esa es una realidad. Entonces usted dice, bueno, no están en posibilidad de tomar otras medidas, ahora siempre se lo ha dicho por el costo y el impacto social, pero ya se habla del subsidio al combustible. El ministro acaba de decir que no hay una decisión todavía sobre eso, pero que están analizando el tema. Y ya se ha dicho que no podría ser, por ejemplo, el subsidio al diésel o al gas licuado de petróleo, que podría ser quizás la super, pero eso, ¿cuánto representa? Es decir, el impacto sería si es que tocan la super o si tocan la gasolina extra, porque eso tendría otros efectos también. Hay impactos a nivel de la economía, pero sobre todo hay impactos a nivel social y a nivel político. Para tomar una decisión de ese calibre se necesita espacio político, se necesitan acuerdos institucionales, acuerdos sociales. ¿Qué va a decir el ciudadano de la calle? ¿Qué va a decir la clase media cuando constata que el presidente acaba de realizar un sacrificio fiscal de más de 4.000 millones de dólares, perdonando a grandes deudores del Estado, entre ellas empresas que no necesitaban remisiones, por ejemplo, las empresas petroleras, y que no van a realizar ninguna inversión adicional a aquello que ya estaba establecido? Entonces, por 144 millones, que es aproximadamente el subsidio de la gasolina super, el gobierno va a comprarse un problema fuerte de gobernabilidad, un problema que incluso va a acelerar los periodos de la transición. Yo creo que el gobierno debe pensarlo seriamente. Yo pienso que el gobierno debe establecer con contundencia qué es lo que quiere. Eso en lo político, un poco desde las repercusiones políticas, pero aquí en lo de fondo quizás hay algo preocupante, y es que el gobierno está durante este periodo con una luz verde para seguir endeudándose, cumpliendo estas reglas, ok, pero seguir endeudándose. Algunas grandes empresas están satisfechas con las decisiones del gobierno, endeúdese si quiere, porque también están perdonando intereses, pero si es que la idea es que no tengan que asumir los platos rotos, finalmente el pueblo y estas medidas no llegan a dinamizar la economía o a generar empleo o por ende generar mayor recaudación. Entonces, ¿qué otra alternativa habría? Estas medidas no van a generar reactivación económica. Estas medidas están en contra del ciclo económico. Estas medidas serían contracíclicas. La economía se está recuperando. Estas medidas estrangulan a la economía. Estas medidas además pueden provocar crisis de gobernabilidad. La economía ahora es institucional. Las decisiones que toman consumidores, las decisiones que toman empresarios, las decisiones que toman los hogares se sustentan en acuerdos, se sustentan en expectativas de acuerdo a lo que los hogares consideran que va a pasar a futuro. Si la gente está vislumbrando un escenario de conflictividad social, muchos empresarios, por ejemplo, van a dejar de invertir. Otras personas van a hacer depósitos en el exterior para cubrirse de esa crisis de gobernabilidad. Y recuerda tú que estamos en un contexto de dolarización de la economía. Necesitamos otorgarle liquidez a la economía y el gobierno no nos está presentando un plan de liquidez. Esta ley lamentablemente no va a provocar reactivación. Lo más probable es que en los próximos trimestres, que estábamos con crecimiento, se reduzca el crecimiento y entremos en un contexto de recesión, porque esta ley en realidad lo que hace es perdonar deudas, exonerar impuestos y estrangular financieramente al Estado. Y esa es la opinión y las observaciones de Pablo Dávalos, analista económico, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, y sus preocupaciones por la injerencia en la justicia del presidente y el presidente subrogante del Consejo de la Judicatura Transitorio. En pocos minutos volvemos con eso. Quédese usted en nuestra sintonía.
El consejero transitorio de la Judicatura, Juan Pablo Albán, ha expresado 2 veces su preocupación por injerencia en la administración de justicia por parte del presidente y del presidente subrogante del Consejo Transitorio de la Judicatura, Marcelo Merlo y Aquiles Rigail, respectivamente. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, señor Pinargote, buenos días a los televidentes. En el caso del presidente del Consejo, Marcelo Merlo, suspendió a la jueza Paola Dávila por haber puesto en libertad al exministro Iván Espinel. El presidente del Consejo asegura haber actuado conforme a la ley con una suspensión sin sueldo. ¿Dónde estuvo la injerencia? La razón, el motivo, se superó el asunto, debe reformarse la ley mejor para solucionar este tipo de incidentes. No creo que es una cuestión de reforma legislativa cuanto una cuestión de interpretación conforme a derecho y de aplicación conforme a derecho. Sin duda, el señor presidente del Consejo de la Judicatura tiene entre sus facultades, de acuerdo al artículo 269, la emisión de un decreto de medidas provisionales de suspensión de un funcionario judicial. Sin embargo, esto no debería hacerse a partir de una denuncia que ni siquiera se encuentra reconocida, sin una reflexión suficiente. Hay que tomar en cuenta el momento en el que entra la denuncia y la velocidad con la que se emitió la resolución y, sobre todo, creo yo, sin escuchar los descargos del funcionario judicial. No se trata de proteger a la persona que interviene en el proceso principal, pero sí se trata de llevar a cabo procesos regulares precisamente porque queremos erradicar esta idea de que el Consejo de la Judicatura es propietario de la función judicial y puede intervenir en la independencia judicial. En el caso del presidente subrogante, Aquiles Rigail, por haber dirigido oficios al fiscal del Guayas por el archivo de juicios contra el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, y a un juez civil de Quito por un pedido de audiencia. El presidente subrogante afirma que solo pidió información. ¿El pedir información a jueces y fiscales está prohibido o permitido por la ley o solamente es verdad que solo pidió información? No está prohibido por la ley un pedido de información siempre y cuando este pedido de información se fundamentara en lo que dispone el artículo 264, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, que le otorga esta potestad al Pleno. Esta cuestión no fue discutida al Pleno. Entonces, en realidad, la carta enviada por el doctor Rigail al juez de Quito y la enviada al fiscal del Guayas no tienen sustento legal. Como esto es derecho público, solo puede hacerse aquello que la ley expresamente permite. Pero más allá de que legalmente no cabía, a menos de que se hubiera consultado en el Pleno y el Pleno hubiera decidido ejercer su función de velar por la transparencia en la función judicial, de todas formas, el doctor Rigail en el texto ha incluido una serie de referencias que exceden de una mera consulta, porque hace calificaciones jurídicas sobre el proceso judicial, en el caso de Quito, y hace alusión a los requerimientos de información presentados en su momento por otra vocal del Consejo de la Judicatura, que para esa época era miembro de la Comisión Anticorrupción del Guayas, y para ello, insisto, hace calificaciones. Entonces, lo preocupante es que se trata de intervenciones en cuestiones puntuales, en que el presidente del Consejo de la Judicatura, prevalido de esa condición, en papel membretado, con ese pie de firma, hace básicamente exigencias que, si bien no piden ninguna cuestión específica, claramente dejan entrever que lo que buscan es un efecto específico. Todos estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción y efectivamente, si es que se ha archivado irregularmente informes de la Contraloría, debería por lo menos darse una explicación pública a los ciudadanos, pero el mecanismo legal para requerir esta explicación pública no es el envío de una carta del presidente del Consejo de la Judicatura. En todo caso, podría la propia Contraloría, si considera que debe insistir en la determinación de responsabilidad penal, presentar una denuncia, más allá de haber enviado su informe. En consecuencia, yo no me opongo a que se exija a la Fiscalía que proceda frente a los informes con indicios de responsabilidad penal. Lo que me opongo es a que enviemos cartas o que hagamos llamadas o que dictemos resoluciones que no corresponden y que comprometen la independencia de los operadores de justicia. Ahora, estas iniciativas tendrían algo que ver con el origen del nombramiento de los consejeros. Y respecto al nombramiento de los consejeros transitorios de la Judicatura, el presidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, Julio César Trujillo, ante una pregunta que se formuló aquí en Contacto Directo, señaló el método que se siguió para hacer estos nombramientos. Veamos.
bueno, los candidatos para encargados, tuvimos en cuenta las distintas proposiciones que recibimos a través de los miembros del Consejo. Los de Guayaquil sugirieron gente de Guayaquil. Los de la Sierra nos presentaron gente de la Sierra. Entre estos candidatos estaban gente que proponían los movimientos sociales como el FUD, por ejemplo, como también puede presentarnos la CONAIE y otras organizaciones. Entre esos candidatos seleccionamos a aquellos que representen. Primero, como nos dijeron las mujeres, paridad de género. Yo les dije, el problema es que cuando se trata de 5, no hay cómo establecer la paridad. Entonces, ellas mismas dijeron, nombre 2 mujeres y 3 varones, y nosotros entendemos que hay paridad. Y así tratamos de llenar estos cargos. Estos nombramientos hechos por recomendaciones personales y de buena fe de los consejeros de Participación Ciudadana fue filtro suficiente para nombramientos tan importantes, pues coincidentemente los doctores Merlo y Rigail de Quito y Guayaquil respectivamente fueron hace 30 años aproximadamente, bastante tiempo, miembros del gabinete de León Febres Cordero, quien era conocido por tener metida la mano en la justicia. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana, antes de designarnos a nosotros, hizo una reflexión profunda. Creo, y lo digo sinceramente, que los 5 ciudadanos que integramos ahora el Consejo de la Judicatura tenemos un compromiso muy serio con transformar la justicia. Creo que tenemos visiones distintas sobre cómo debe llevarse a cabo este proceso. Creo que de buena fe unos pensamos que es mejor ser agresivo y aún excediéndonos de las funciones que la ley nos permite ejecutar, llevar a cabo esta transformación y un proceso de erradicación de la corrupción. Otros, en cambio, pensamos que los principios constitucionales son trascendentes, que la independencia judicial puede ser vulnerada fácilmente y que no debemos ceder a la tentación de intervenir como se ha intervenido históricamente en la justicia en este país. Pero sí creo que todos actuamos de buena fe. No creo que ninguno de nosotros actúa de mala fe y no creo que estamos condicionados por quien nos ha propuesto para integrar el Consejo de la Judicatura. Creo que estamos conscientes de que nuestro deber es atender el clamor ciudadano de una transformación en la justicia y que en ese espíritu no estamos condicionados en nuestro actuar por las presiones de determinados grupos que nos hayan propuesto. Lo cierto es que la principal labor del Consejo Transitorio de la Judicatura será nombrar fiscales. Y parece pues que todo cambia, pero nada cambia, porque se hará según el mismo ordenamiento que impuso Rafael Correa cuando metió la mano a la justicia. ¿No se va a preparar un proyecto de reformas a la ley orgánica de la función judicial para extirpar los abusos del pasado? Está en este momento ya en discusión un proyecto de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que fue presentado por el anterior Consejo de la Judicatura. Se ha pasado ya a informe de segundo debate la semana pasada. Nosotros estamos esperando que la Asamblea Nacional nos invite para participar en una comisión general con ellos y poder darles nuestra visión, porque efectivamente hay muchos cambios que podrían hacerse en la legislación precisamente para garantizar a futuro una mayor independencia de los operadores de justicia, para garantizar un mejor funcionamiento del aparato de administración de justicia. Lamentablemente hasta ahora no hemos recibido esta invitación, pero aprovecho en este momento las cámaras de Ecoavisa justamente para pedirle a la Asamblea que nos invite a opinar. Finalmente podemos contribuir porque en este momento ya hemos detectado varios problemas muy serios que derivan justamente de la normativa que está rigiendo a la justicia ecuatoriana. Ahora, según el mandato de la Consulta Popular, le corresponde al Consejo Transitorio de Participación Ciudadana hacer esas propuestas de reformas legales a la Asamblea. Pero sería interesante que para formularlas se tome en cuenta el Consejo de la Judicatura. En este caso se puede hacer a través del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, pero obviamente es el Consejo de la Judicatura el que conoce en su propio terreno los problemas típicos de la justicia, ¿no? Efectivamente, y nuestro director nacional de asesoría jurídica de hecho se encuentra en ese proceso de identificar aspectos normativos que requerirían reforma, tanto a lo interno, normativa de carácter administrativo dictada por el propio Consejo de la Judicatura, como en el marco legal que nos rige y particularmente en el Código Orgánico de la Función Judicial. Ahora, de esta manera entonces se lograría realmente unos
alcances importantes en la lucha contra la corrupción, o sea, con reformas legales. Y, entre otras cosas, por ejemplo, podría discutirse la posibilidad de que efectivamente se envíen comunicaciones requiriendo informes, pero hoy por hoy eso no se encuentra en la ley. Hay una norma genérica que nos obliga a nosotros a velar por la transparencia en la Administración de Justicia. Esa podría invocarse, pero si se hiciera así, tendría que hacerse luego de una decisión del Pleno, es decir, una discusión entre todos los vocales y no por iniciativas individuales. Juan Pablo Albá, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted. Concluimos así esta emisión. A ustedes también gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.